todos terminaron el texto, ¿cierto? ¿Sí lo terminaron o no? ¿Alguien hizo falta para revisarle? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pronunciación. Les doy 2 minutos para que hagan el repaso de la pronunciación de esto. Si hay alguna palabra que no se acuerden, que no sepan o no reconozcan, me avisan cómo pronunciamos esto. La idea es que todos le damos nuestra propia hora de alma. ¿Estaba fácil o difícil hacer el texto? Sencillo. ¿Se dieron cuenta que simplemente con una explicación hicieron un texto de más de 5 líneas? Lo único que siempre necesitamos, vocabulario. No se necesita absolutamente nada más. ¿Qué no dice allá? Ay, santo Dios. Me hace un favor, me dejas mirar tu cuaderno, la nota de allá. Ahí está ella. Mira, por favor, toma foto de esto. Te explico más. Eso es una rutina diaria. Las rutinas diarias son lo que se hacen todos los días. En este caso, esos son los verbos que más utilizamos normalmente y los que no se encuentran en el diccionario por lo general. En este caso, vas a utilizar el verbo have o take, estos que tienen el slash, ¿sí? Cualquiera de los dos con esas palabras. Esas palabras como verbo no existen en inglés. Por eso hemos utilizado have y el desayuno have, la versión have y lunch para decir almorzar con una. No se puede dar solito. Igual acá tienes un ejemplo de cómo lo vas a hacer. ¿Cuál es la idea? De que tú escribas el vocabulario, si ya te lo vas genial, si no aprendérselo, y con esta lista de conectores tú vas a crear el texto. Entonces aquí tienes un texto, vas a mirar a la lista. ¿Cuál es la idea? Que después de cada conector de estos que extend, after y later, va una coma. Y cuando terminas la operación, va una coma. Se inicia otra vez de nuevo y obviamente pues con mayúsculas. Bueno, ortografía básica de se aplica en inglés y es obligatorio trabajar. ¿Listos? ¿Tienes alguna pregunta? Apenas termines tu texto, lo traes. Así estén leyendo, no pasa nada. ¿Listos? ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? Bueno, empezamos por la derecha, por la izquierda, por el frente, por atrás. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el centro, por la mitad? Por atrás nunca empiezo. Por el centro nunca empiezo. Por el centro nunca empiezo, entonces empezamos con David. Clase despacio. Despacio, lento, así me diga fierce, igual-que-u, no importa. La idea ¿cuál es? Ustedes mismos se van a dar cuenta que ustedes son los que se van a corregir. El profesor no necesita corregir, obviamente sí, oye no, eso, pero muy de vez en cuando. Ya cuando estemos en un preconversatorio que ustedes no estén utilizando tantos de cuadernos, sino solamente el cerebro, ahí es cuando yo le voy a decir, no, recuerda que es así, tal. Pero al principio necesito saber qué tanto hemos avanzado, porque ayer les di la explicación. Me imagino que ayer se metieron toda la tarde en Google y hicieron la pronunciación, entonces como ya hicieron el ejercicio, la idea es que ustedes lo trabajen. Recuerden que son solamente 4 horas de inglés que ustedes ven al día, de 24. Saquémosle 8, o sea, tienen 10, más de 12 horas para que ustedes puedan repasar en la casa. Muchachos, si ustedes no le dedican el tiempo, esto se les va a alargar un burro. ¿Listo? Por eso lleguen a la casa, escuchen música en inglés, vean películas en inglés, los que tengan cable, pongan todos los canales, bueno, no, obviamente no RCN y eso, pero sí, por ejemplo, los de películas, los de noticias. Ay, mire, vamos a mirar la DJ que mataron aquí, le pongan en inglés. Toda esa vaina les va a ayudar a ustedes porque va a ser vocabulario y práctica de listening. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, es que si yo me voy de intercambio voy a aprender. Del 100% de las personas que yo he visto que se van de intercambio, solamente un 1 o 2% han aprendido.
y 3 terminan aprendiendo gramática acá, o bueno, en algún otro instituto. Que hablan, sí hablan, pero ¿de qué te sirve hablar si no sabes escribir? ¿Sí? Hay gente que dice, no, a mí me importa más hablar. Es que yo voy a Estados Unidos. Bueno, si usted piensa y tiene la mentalidad de irse a lavar platos, a trabajar en roofing, pues listo, chévere. Pero la idea cuál es, de que salgamos de esa zona de confort, dejemos de ser un latino más allá, ¿sí? O sea, tratemos de hacer las cosas un poquitico más arriba, que no lo básico de todo el mundo. No, es que yo me voy a ir de... No está mal el trabajo, pero ¿por qué no conseguir un trabajo como cajero, como escritor, como alguna vaina, ¿sí? Entonces, esos trabajos no los ocupan los latinos porque no saben escribir, así de sencillo. Lo primero que hacen allá, oye, tú sabes escribir, uy, no, yo, I speak, but write, no write, ni write, ni speak, ni nada, vaya para un país, aprenda primero inglés, después venga acá, robando la plata. ¿Por qué? Porque es como si uno estuviera acá en español, ¿sí? Y si la gente se burla de alguien que no sabe escribir, imagínense ustedes allá. Si la gente acá es analfabeta y todo el mundo se burla, imagínense allá. O sea, que lleguemos a un aeropuerto y que no sepamos ni siquiera leer o llenar un formato, eso es algo muy triste. Entonces, por eso el instituto, ese instituto, los otros no me importan, no sé, ¿sí? Pero ese instituto se enfoca en que ustedes escriban correctamente, en que ustedes sepan cómo es que se escribe, para cuando ustedes lo vayan a expresar no haya ningún inconveniente. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que una persona que escribe y habla no es lo mismo que el que solo habla. Porque hay muchas personas, o sea, ustedes no saben la cantidad de gente allá afuera de esas puertas para allá que hablan inglés. Y usted le dice, me hace un favor, me escribe su rutina diaria y no se la sabe escribir. Y si la escribe con errores. ¿Por qué? Porque nunca lo hicieron. Y como no los obligaron, así como nosotros lo hacemos, de que usted tiene que escribirla y borre y escriba y no, y es que es esto, eso se hace es para que ustedes avancen. Si alguien tiene la mentalidad de presentar al final el TOEIC, que sería lo correcto, ¿sí? O el TOEFL o el IELTS, ¿sí? Que es para las universidades. En esos exámenes, es que hasta el Duolingo, porque yo he presentado 3-4 veces el examen, o sea, no yo, Richard, sino se lo presento a gente, ¿sí? Muchachos del Espíritu Santo que me dicen, oiga, profe, hágale que yo trabajo el speaking y el resto, pero usted ayúdame en el writing. Y en el Espíritu Santo es el primer colegio acá a nivel ICFES, en inglés, ¿sí me hago entender? Y no tiene muy buena escritura. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ustedes, tanto en el speaking y en el writing, lleven el mismo nivel. Cosa de que cuando vayan a presentar un examen de esos y le digan ahí, en 2 minutos, escríbame 400 palabras referente a limoncello. Y usted, sí, limoncello. Vale, comida limoncello es fea porque a mí no me gusta la comida italiana, por eso nunca voy con mi novia, yo prefiero llevarla al cine porque allá en el cine es más oscurito. Entonces, todas esas cuestiones, hay muchas personas que hablan inglés y no lo pueden hacer. Ella va a un punto, va a una coma, ¿en dónde va? ¿Será que sí? ¿Será que no? Cuando ustedes tengan un poquito más de nivel y quieran saber si hacen las cosas bien o no, no sé si lo hayan visto, hay una aplicación para todos los dispositivos, tanto celulares como computadores. Sirven más computadores. Se llama Grammarly. Eso está en todos lados. Grammarly ustedes la descargan y en todas las aplicaciones, o cuando entras a internet y escribes algo en inglés, ella te dice si está bien escrito o está mal escrito. Y es gratis. Y no es un virus. Y es de Microsoft, si no estoy mal. ¿Listos? Esa aplicación, ¿será que sí? Venga, uy, pues madre, me toca hacer una vaina de inglés y... vamos a ver, en la universidad, a la gran mayoría les toca de esa cuestión, ¿sí? Se meten en el Word o en Excel, lo ponen y él automáticamente los pone en todas las aplicaciones que tenga el computador. Y ustedes comienzan a escribir y la misma aplicación te dice si sí está bien escrito o no está bien escrito, en dónde hay errores, en dónde no hay errores, en dónde se necesita un punto, una coma, así como yo les estaba corrigiendo ayer. Sandrita. Perdón, me interrumpo. Chicos, recuerden que están en clase, el profesor está hablando. Procuren tener esto guardado mientras estén en clase y si no necesitan usarlo en serio, no lo usen. Recuerden que el proceso muestra un avance siempre y cuando ustedes tengan un compromiso. Bueno, recomendación, si no lo necesitan en realidad, déjenlo guardado en la maleta.
Y cuando salgan de clase, pues hagan lo que Muchas gracias. Si yo les dije a ustedes que me regañaron. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Lo que les decimos, muchachos, no es por asustarlos, pero es que 6 meses ya, mire, ya estamos en febrero. Ya estamos en febrero, ya cerramos los ojos, nos acostamos y era primero y mire, ya estamos en febrero. De llegar a julio, eso va a llegar en un momentico, entonces dediquémosle el tiempo que es, ¿sí? Hay un dicho, y ya para terminar, mi abuelita me lo decía, que en paz descanse, el tiempo perdido los santos lo lloran, ¿sí sabían eso? Porque el tiempo que usted pasó y no aprovechó, ya. Por ejemplo, en diciembre, yo dije, voy a estudiar italiano, ¿sí? Me compré fue un Xbox, de hecho me compré 2 y después vendí uno. Y no estudié. Y ya ahorita el lunes, en la otra semana, el miércoles empieza esto y va a estar así de full de estudiantes y ya no voy a tener tiempo. Perdí el tiempo. Y la semana pasada acá y me pongo a llorar, yo pucha, le hubiera dedicado el tiempo, ¿sí? Entonces hagamos ese ejercicio, ¿sí? O sea, tratarnos de... Vuelvo y les digo, no es llegar a la casa como cuando uno está al colegio a abrir el cuaderno. Ni siquiera abran el cuaderno, métanse en una página cualquiera, pongan ahí ejercicio en inglés, y eso le bota cantidad de páginas. Hay una que se llama ilyi-aeiou. Esa página es danesa, o sea, es de Dinamarca. ¿Qué quiere decir? A veces los navegadores la toman en danés, ¿sí? Y no es que aparezca ni en alemán ni en danés, sino que en este caso, por eso se escribe en English así con una Z, que está en danés. ¿Listos? Cuando ustedes la ponen en la versión de inglés, ahí les aparece aquí en la parte izquierda, ¿sí? Les aparece grammar exercises, grammar explanations, tests, quizzes, aparece de todo, ¿sí? Y ustedes se meten, por ejemplo, en ejercicios de gramática, grammar exercise, y pum, le aparecen todos los temas que ustedes van a ver acá en el instituto, ¿sí? Por ejemplo, presente simple, y pum, le da presente simple y les aparecen ahí crucigramas, ejercicios negativos, solo afirmativos, solo negativos, interrogativos, solo, combinados en preguntas, con dudas, con lo que sea, con terceras personas, para que ustedes practiquen. Ay, esa palabra no la sé qué significa. Ya, y ahí van ustedes practicando, y ahí no, están estudiando sin estar estudiando. ¿Sí me van a entender? A eso era lo que yo me refería la vez pasada. ¿Con ustedes vi el abecedario? Sí. ¿Cuánto han repasado el abecedario? ¿Me pueden deletrear su nombre? María. Spell María, please. A-R I. I-A Very well, Valentina. Spell Valentina. T-A-I-N-A. Okay. Christine. Spell Christine, please. K-R-I-S-T-I-N. Okay, spell Nicholas. N-I-C-O-L-A-S. Very well. Spell Nelson. N-E-R-S-O-N. Very well. Spell Valerie. Valeria. V-A-L-E-R. No. ¿Qué? No, it's correct, it's correct. Vas en el aire. Sí. Valer. Yo. ¿Cómo se dice yo en inglés? I-A. Very well. Luz. L-U-Z. Very well. Mr. Diego. D-I-G-D-E. Again. D-I-E-G-O. Very well. What's your name? Melissa. What is the first one? Valerie. Valerie, no, Melissa. M-E-L-I-S-S-A. Very well, Mr. Osborne. O-S-W-I-R-T. A-R-D. Very well, Mr. Juan Diego. Juan David. D-A. No, Juan David. Both. Yes. J-O. U. J-U-A-N. Space.
space D-A-I. D-I. Ah, no. And David. Ajá. B-A-I-D. Okay, very well, Mr. Santiago. I-N-G I-A-G-O. Okay, la primera era ahí. Fernanda. L-I-U-I-S-A. Fernanda. Ay, no, los corticos. No flojos. R. I. Yo le ayudo, ya le ayudo. F-I-R. N-A-N-D-A. Ajá, very well. Mr. Juan. A-U-A-N. Very well, Angie. A-N-G-R. Very well. And over there, Brian. Brian. B-R. B-R. B-R-A. No. B-R-I-A-N-A. Okay, very well, Brian. ¿Preguntas? ¿Alguna? Entonces empezamos ahora sí por Juan David. First, I wake up 5 o'clock and get up. Then I go to the bathroom and take a shower. Later, I dress up. After, I go to the first floor and I take a breakfast. Then brush my teeth. And I come to the institute in the car with my father. I take my class. Then I leave the institute at 11 o'clock. And I go to the house. Later, I take lunch and wash the dishes. Later, I watch TV 2 hours and check my cell phone. After, I play in my PC and take a dinner, and go to sleep. Okay, very well, Mr. Osborne. First, I wake up. I wake up. I wake up at 6 o'clock. Then I go to the bathroom and shower. Okay, I have a shower or take a shower. Shower. But take or have? ¿Ninguna de las dos? Half. Ah, okay, have a shower. Okay. Later, there's food. Dress up. There's stuff. I have brush my teeth. Later, I have breakfast. Then I come to the institute. The institute. On 12 o'clock. Let's do the thing go to my house. Later, I have lunch. And then I have the teachers. Later, I study English. Later, I go to the stream. Later, I go to the gym. After, I go to the bathroom and have a shower. Later, I go to the sleep. You go to sleep very well, ain't you? I wake up. I wake up. I wake up. Bueno, stop. Vamos a hacer toda esa pronunciación. Ayer les dije que practicar y no la practicamos. Repeat. Wake up. Wake up. Open your mouth. Wake up. Wake up. ¿Cómo se dice despertarse? Wake up. No, get up. Get up. No, eso es levantarse. Get up es levantarse. ¿Cómo es despertarse? Wake up. Y levantarse. Get up. Y cepillarse los dientes. Brush my teeth. Con una brush my teeth. Brush my teeth. Y tender la cama. Make Make my bed. Sí, que la gran mayoría no la tiene. El ejercicio. Ok, Angie.
I wake up at 5. 5 o'clock. A ver, perdón. El lunes vamos a ver, bueno, la otra semana vamos a ver, ¿hoy qué es? Jueves, entonces sí. La otra semana, el lunes y el martes vamos a ver números. ¿Listos? ¿Ustedes ya hicieron pronunciación de números? Pronunciación. ¿No? ¿Ya les enseñaron números? No, listo. Entonces, el lunes y el martes nos vamos a dedicar puro y física. No, el lunes y el miércoles nos vamos a dedicar a los números. ¿Por qué? Es importante que ustedes ya sepan escribir números grandes, los sepan decir y se aprendan la pronunciación de los ordinales, tanto los cardinales, obviamente. Porque necesito que ustedes ya se sepan las horas. Pero antes de entrar a las horas, porque yo tenía pensado entrar hoy, pero yo dije no les han dictado los números, entonces ver las horas y los números es algo como comprar gasolina pero no el carro. ¿Listos? Entonces la otra semana, para que ustedes se aprendan la escritura, si pueden estudiar este fin de semana el vocabulario de números tanto cardinales como ordinales, para que los presentemos el lunes. ¿Listos? Con eso hacemos pronunciación, nos aprendemos los números y aparte de eso nos aprendemos las horas. Las horas son muy fáciles de trabajar, ¿listos? Pero si no se saben los números, vean. Ok, Enchi, no la interrumpo más. Clock. I get up and then I drink water. I drink water, yes. After I brush my teeth and I have Breakfast. Later, Later. I go to the bathroom and have a bath. After I dress up. dress up. Uh-huh. Then I come to after I the institute. I learn. No, I leave. I leave the institute and go to the house. Then I have a rest. Later, I wake up and I have lunch. Then I have breakfast and I Take. take a review. I take a review. English. Later. I watch 2 I watch TV. Later, Later. I have dinner. Then I go to tea. Bathroom, I have a shower. After I brush my teeth. Later. I go to sleep. Very well. I get ready. O también puedes decir I set my stuff. O set my things. Set es cuadrar o organizar.
with Maria. Okay. First, I wake up at 5 o'clock. Then I take a shower and brush my teeth. Later, I make my bed. After, I dress up. Then I take my breakfast and brush my teeth and I leave my house. I take a public transportation. A public? Public Yes. transportation. After I go to the institute at 6 o'clock and check my phone. After I come to the institute at 11 o'clock. I leave the institute and I go to my house at 1 o'clock and take lunch and sleep for 30 minutes. Then I chat with my boyfriend. Later I turn on my computer and I practice my English with my paper. After I take a shower. Then I check my phone for 3 hours and I go to bed. Okay, very well, Valentina. First, I get up at 5 o'clock. Then I brush my teeth. After, I take a bath and get dressed. Then I take breakfast. After that, I take the bus. Then I come to the institute. After 11 o'clock, I leave the institute and go to the house. Then I have lunch. Later, I switch on the computer and watch movies for 3 hours. After 5 o'clock, I read a book. Then I do exercise. Later, I have dinner and go to sleep. Okay, very well, Mr. Juan. First, I wake up at 6 o'clock. Then I go to the bathroom and have a shower. Later, I feed my cats. I dress up. After that, I make the breakfast for me and my father. Then I brush my teeth. Then I come to the institute at 7 o'clock. At 11 o'clock, I leave the institute and I go to home. At 1 p.m. Yes. I lunch with my father. No, then I have lunch. I have lunch with my father. Then I sleep 2 hours. I wake up at 3 p.m. and I go to the gym. At 6 p.m. I return to my home. I make my dinner and I go to sleep. Okay, very well, Lisa. 3. I wake up. At 6:20, and I go to the bathroom and have a shower. Like later, Yes. I dress up. After I brush my teeth. My teeth? My teeth and I make Makeup. Tranquila, estamos el primer día pronunciando eso, no pasa nada. I comb my hair. I count my hair. Later, yes. I think food and cell phone in the program. After I come to the institute and study and then I left there The institute. and I go to the gym. Later I go back home to have lunch. After we don't go sleep until 6. Until 6. And then I change. I go to ensayo Rehearsal. Coroco. Later I leave. ensayo. The rehearsal. I go Pero home. repítela. The rehearsal, porque si no la aprendes. I leave the rehearsal. Oh. Rehearsal, di.
Repítela, para eso es. Rehearsal. Ajá. I go home, I bath and go to the bed. After I on and bed. Okay, very well, Mr. Santiago. And first I wake up at 6 o'clock and I go to the I dress up and I imagine after. Yes, after. And I have breakfast. Then I come to the institute. After I come to the house. When arrive later lunch and sleep for 1 hour nap. Later I go for a walk, but I return home at night. After I have dinner, later I sleep until the next day. Okay, very well, Christine. I wake up at 6:15 o'clock, then I go to the bedroom, take a shower and dress up. Later, take my breakfast, brush my teeth. After, I go to the institute, study. At 11 o'clock, I go to the house and check my phone. Later, I take a lunch, then I go to the bed and sleep for 1 hour. After I wake up, check my phone and watch TV for 2 hours. Spend time with my family, then I take dinner, rest, and wash the dishes. Later, I watch TV and go to the bed. Okay, very well, Mr. Nicholas. First, I get up at 6 o'clock. Then I go to the bathroom and take a shower, brush my teeth, and dress up. Then I come to the institute, and 11 o'clock I leave the institute and go to my home. Then I take a lunch and go to the gym. Later, I check my phone and take a dinner and go to sleep. Okay, very well, Mr. Diego. First, I wake up at 4 o'clock. Then I go to the bathroom and have a shower. After that, I dress up. Then I drink a cup of coffee. After that, I brush my teeth. At 4:45, I go to the gym. Later, I come to the institute. At 11 o'clock, I leave the institute and go to work. Later, at 12 o'clock, I have a brunch. At 6 o'clock, I leave the company and go to my house. Then I clean my house, and after I have a dinner while studying English. At 9 o'clock or to 10 o'clock, I go to sleep. Okay, very well, Luz. I wake up at 6 o'clock, then I go to the bathroom and take a shower. After, I dress up and make my bed. Then I brush my teeth. Later, I take a breakfast. Then I come to the institute. At 11 o'clock, I return my house. After that, I take my lunch and sleep 1 hour. Later, I check my phone. Then I take a dinner and I brush my teeth. Later, I take a shower and I go to bed. Okay, very well, Valeria. I get up at 6 o'clock. After, I get up at... ¿Cómo se dice?
6:10. 6:10, and then I take a bath, I dress up, I take breakfast, and I brush my teeth. After I come to institute at 11 o'clock, then I go to basketball training. Later, lunch at 1:30. 1:30. 1:30. After, at 3 o'clock, I go to reading and conversation class. Then, 16 o'clock, I train again. Later, I get home, have dinner, and go to bed. Okay, very well, Mr. Nelson. First, I wake up at 6 o'clock. Then, I got up, go to bathroom and house a shower. After, I dress up and have breakfast. Later, Later, I come to the institute at 11 o'clock. I left. Later, the institute and go to my house. Later, I had lunch and sleep for 1 hour. Then, sometimes I read. At night, I sleep. After, I go to have dinner and go to sleep. Very well. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta sobre cómo se hace la rutina diaria? ¿No? ¿Ninguna? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Como ustedes ya practicaron el presente simple con las terceras personas, ayer vimos y recortamos otra vez las reglas de las terceras personas. ¿Qué vamos a hacer? Ese mismo texto que ustedes tienen ahí lo van a pasar a una tercera persona. Si tú eres mujer, lo pones con she, o si quieres ponerlo con he. Y si usted es hombre, póngalo con he. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer aquí parecido al que yo hice ayer, pero con una tercera persona. ¿Qué es lo único que necesitan? Que en el texto, todo lo que diga, en el texto de ustedes, todo lo que diga my, si usted es mujer y lo va a hacer con she, va a poner her. Pero si usted es hombre y lo va a poner con he, va a poner his. Por ejemplo, ya no es brush my teeth, sino he brushes his teeth and she brushes her teeth. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? Listo. Vamos a poner entonces acá el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer?
después de cada pronombre sujeto, lo que hacemos es poner la tercera persona. Y ya, no hay más. Eso es lo único que cambia. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entonces ahí tienen el ejemplo, ustedes van a hacerlo con ese mismo texto que están ahí y lo van a dar a la tercera persona. Y apenas terminen, me lo pasan para revisar. También tengo. Y los Eso, perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más?
ahí, tienes que poner un chico. Y él tiene que decir. No, no porque no termina ni en S, ni en SH, ni CH, solamente la S. Y entonces, Exactamente. Hair. Pero entonces todo lo que digamos hair. ¿Listo? Listo, perfecto. ¿Cuál utilizas? Pero ¿cuál utilizas de cada uno? Sí, la S. She returns. No, her house porque la casa de ella. Recuerda que todo lo que diga my es her. ¿Listo? No. Es he. En el texto donde diga my, sí es his. Y él con su. Porque todo está bien. Bueno, acá sí puso he y acá también. Pero. O sea, el que comienza es he, así como es. Y en donde dice my house, es his house. ¿Listo? Ahí ya lo. Sí. Por ejemplo, cuando es el check, ¿es checks? Por eso es importante la escritura, porque uno puede ver, no se ve la diferencia. Pero cuando uno va a escribir hay duda. Entonces por eso es importante hacer la escritura. Eso también se cambia. Sí, en tercera persona, sí, señor.
Eso. Y acá te levantaste y después te despertaste. O ya estabas sonriendo. Acá también la tercera persona. Dresses. Milo cambias por her. Uy, muy bien. Ya me dio sueño. No es her, sino his, porque estamos hablando de él. A no ser de que le cepilles los dientes a la novia o algo así. Brushes her teeth. Brushes her teeth. Muy bien. Me has dicho reírse bastante, porque la gran mayoría de las ese. Ah, no, ese. ¿Dentro? O afuera, no es que hay una. Pero no es lo mismo. Ayer vimos la excepción. ¿Cuál era la excepción? Las reglas. ¿La regla no la escribiste? ¿La que yo tuviera?
arreglo de que el verbo to be cambia a am, a is, y a are, y el verbo have cambia a has. Can I move to the bathroom? Yeah, you can. Tienes que estar escondido por ahí están. ¿Cómo así? Comes to the institute. ¿Stays? Ay, la de. No, pero dicen que ¿Puedes estudiar? sí, pero entonces she comes to study to the institute. Necesito una preposición más grande. Ahí No, está el no, control. no, estoy. No sirve nada. Ningún verbo le pusiste la S. Sí, está en la cuando dices. Ah, ok. Listo, entonces, mira, bien, hay que ponerle la regla a todos los verbos. Después de que pones el chi, pusiste el chi, pones el verbo con la tercera persona. Listo, no es más que menos algo. Hay que cambiarlo también. Has. Aquí te pasa una regla que escribe ahí. Así. Cuando hay la última regla, dice que el verbo to be cambia a am, a is, y a are. Y el verbo have cambia a has. Entonces, para que eso que dice have o has, queda has. ¿Qué más, muchachos, hace falta? Ok. Los demás ya están haciendo repaso de la pronunciación. Si no se acuerdan cómo es la pronunciación con la S o la S, me dicen, profe, ¿cómo se pronuncia este? Mejor dicho, voy a poner nombre acá. Con eso hacemos el repaso todos en general. ¿Qué otro verbo tienen ustedes ahí escrito que no está ahí?
Dresses. Ah, ok. Shoes. ¿Cuál? Shoes. ¿Qué otro? We practice. 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 ¿Tú tienes un verbo practice? ¿O la palabra practice? Pues, practice. ¿Pero qué dice con practice? She como que ya practica su inglés. Ah, ok, bueno, en ese caso sí. ¿Qué otro? ¿Cuál? Ah. ¿Qué otro? Ah. ¿Qué otro? ¿Leer? Drinks. Creo que estaba acá. ¿Qué otro? ¿Cuál? Red, red. ¿Qué otro? Cleans. Cleans. ¿Comer? No, with the cleans. Cleans. Ah, clean. Cleans. ¿Ninguno más? Listo. Vamos a prestarle atención un momentito acá y ya voy a terminar ya. ¿Listos? Lo que hace falta terminar, ya ahorita termina. Vamos a hacer la pronunciación que es muy importante. Bueno, antes de eso, ¿alguien quiere hacer la pronunciación de eso? No, todavía no. Bueno, listo. Vamos a hacer la pronunciación ya de las terceras personas. Repeat after me. Studies. Studies. Lips. Lives. Muerde el labio abajo bien sexy para sacar la S. Lips. Lives. Dresses up. Dresses up. Gets up. Gets up. Wakes up. Wakes up. ¿Se lo aprendieron o lo repito? Lo repito. Ok. Studies. Studies. Lives. Lives. Dresses up. Dresses up. Gets up. Gets up. Wakes up. Wakes up. Now you and I repeat. 1, 2, 3. Studies. Studies. Lives. Lives. Dresses up. Dresses up. Gets up. Gets up. Wakes up. Wakes up. Repeat after me. Has. Has. Goes. Goes. Otra vez. Has. Has. Goes. Goes. Now you. 1, 2, 3. Has. Has. Goes. Goes. Repeat after me. Does. Does. ¿Cómo se dice el verbo hacer? En tercera persona. Does. Does. Continue. Watches. Watches. Sleeps. Sleeps. Otra vez. Watches. Watches. Sleeps. Sleeps. Desde el primero. Studies. Studies. Sleeps. Lives. Dresses up. Dresses up. Gets up. Gets up. Wakes up. Wakes up. Has. Has. Goes. Goes. Does. Does. Watches. Watches. Sleeps. Sleeps. Takes. Takes. Brushes. Brushes. Eats. Eats. Perdón, profe. Señora, Valerie Prieto. desde acá, otra vez. Repeat after me. Watches. Watches. Sleeps. Sleeps. Takes. Takes. Brushes. Brushes. Now you and I repeat. 1, 2, 3. Sleeps. Watches. Takes. Brushes. Repeat after me. Eats. Eats. Gets. Gets. Checks. Checks. Repeat again. Eats. Eats. Gets. Gets. Checks. Checks. Now you 1, 2, 3. Brushes. Okay, 1, 2, 3. Brushes. Y es que ese, una I. Watches. Ahora, brushes. Brushes. Repeat again. Brushes. Eats. Gets. Checks. Repeat after me. Tomen aire. Practices. Practices. Comes. Comes. Cleans. Cleans. Reads. Reads. Drinks. Drinks. Repeat again. Drinks. Drinks. Reads. Reads. Cleans. Cleans. Now you now repeat. Drinks. Reads. Cleans. Ya me dio pereza repetir.
Yo quiero que me lean. ¿Nadie me quiere leer? Tan lindo. Voy a hacer la pronunciación yo. ¿Qué hicieron? Idiosos. First, he wakes up at 7 o'clock. Then he goes to the bathroom and has a shower. Cada vez que hay un punto hacemos la pausa. No hay necesidad. Have a shower, then he has breakfast after. No hay necesidad. Recuerden que leer bien, si usted sabe leer bien en español, va a saber leer bien en inglés. Si usted no sabe leer en español, no pretenda leer en inglés correctamente. ¿Alguna pregunta? Entonces, si ustedes son flojos para leer en español, les va a dar duro la lectura en inglés. ¿Listos? Yo jamás me he leído un libro, es algo que me da tristeza, completo, ¿sí? He llegado ya a las últimas, pero no lo he terminado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo leo muchos artículos del periódico o vainas informativas o científicas, eso es lo que me importa a mí, ¿sí? Pero entonces trato de leerlo al 100%. Y la idea, recuerden que cuando hay un punto se hace una pausa, ¿sí? De 1 segundo y medio, ¿sí? O máximo 2 segundos. Cuando hay una coma, se respira, se respira, se respira. Y hacemos la pronunciación. ¿Listos? ¿Por qué? Porque como usted va a leer, así va a hablar. Entonces, si usted lee, first he wakes up at 7 o'clock, then he goes to the bathroom and has a shower, está leyendo bien la pronunciación, pero no está dando a entender. Es como si yo dijera en español, primero yo me despierto a las 7, luego voy al baño y me va... Ahí está hablando bien, ¿sí? Pero da fastidio escuchar. A mí me da fastidio escuchar a una persona así. Imagine a alguien hablándole a usted así y que a usted le guste a la persona, ¿sí o no? De una vez le cae el encanto, bailas. Venga, calle, dame un pico mejor, ¿sí o no? Entonces, la idea es empezar a trabajarlo de la forma como usted lo va a expresar. ¿Listos? Miren qué diferente es. First, he wakes up at 7 o'clock. Then he goes to the bathroom and has a shower. Then he has breakfast. After that, he dresses up. He comes to the institute until 11 o'clock. Later, he has lunch and goes to the gym. After that, he goes home, has a shower, watches TV, and goes to sleep. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muchachos, señor. Sí, se me olvidó poner y lavar los platos, no sé. Have or does, dadichis. Ah, no sé. Ah, no sé. ¿Sí? Listo. Muchachos, 2 minutos para que practiquen ahí en voz alta sus lecturas. Y ya hacemos un poquito de conversatorio, si nos alcanza el tiempo. Que no sé si no nos alcanza. He brushes his teeth. Eso es una sola palabra. Acá lo me equivoqué. Pix, pero entonces no termina ni en ese. Solamente van a decir. Rest.
ya están preguntando. ¿Alguien más hace falta por revisarle? Sí, muy bien, brilliante. ¿Qué quiere? Muy bien. ¿Quién quiere empezar? No, esta pregunta. Mejor dicho, ¿por dónde empezamos? Por atrás, por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Por la derecha? Por la derecha esa. Empezamos por Brianna. ¿Ya hicieron el ejercicio de la lectura? ¿Sí? Ya saben que él está. So let's begin with Melissa. First, she wakes up at 5:30. 5:30. Then she goes to the bathroom and continues to take a shower. Then she makes her bed, and then she takes her breakfast. And she checks her backpack and leaves for the institute. After, she goes to has a lunch, then also gets ready her things to go Teacher, at the ¿puedo other. interrumpirlos? Que me entregaron un vocabulario, si es para dejárselos aquí. María Fernández de este grupo, Nicolás Alejandro Mora, María Fernanda, David Santiago Hernández está en este grupo. María tampoco, Laura Valentina tampoco, Laura Sofía Orrea tampoco, Andrés Mosquera tampoco, Nelson Enrique Sáenz, David Santiago Hernández, Nelson, Andrés Mosquera, Santiago Rey, Diego Alberto Gualteros. ¿Sí? ¿Sí? Diego. Natalia, Nelson Enrique, Cristín, Laura Valentina Guzmán, Cristín, Ana María Trujillo, Angie Catherine Tique y Cristina. Esos son nuestros grupos. Gracias. Okay, Melissa, let's continue. From the part you are. Then also gets ready her things to go to the other institute at 2 p.m. and at 6 p.m. she takes the boat
transport, and finally she goes to home and takes her dinner and goes to Very well, Mr. Diego. Let's go. First, he wakes up at 4 o'clock, then he goes to the bathroom and has a shower. After that, he dresses up, then he drinks a cup of coffee. After, he brushes his teeth. At 4:45, he goes to the gym. Then, he comes to the institute. At 11 o'clock, he leaves the institute and goes to work. Later, at 12 o'clock, he has a brunch. At 6 o'clock, he leaves the company and goes to his house. Then he cleans his house. After, he has a dinner while he studies English. At 9 o'clock or 10 o'clock, he goes to sleep. Okay, very well, Luz. She wakes up at 6 o'clock. Then she goes to the bathroom and takes a shower. After, she dresses up and makes her bed. Then she brushes her teeth. Later, she takes a breakfast. Then she comes to the institute. At 11 o'clock, she returns her house. She returns? Returns her house. After that, she takes her lunch and sleeps for 1 hour. Later, she checks her phone and studies. Then she takes dinner and brushes her teeth. Later, she takes a shower and goes to bed. Okay, very good. She wakes up at 6 o'clock. After she gets up at 6:10. Then she has a bath. She dresses up. She dresses up. She has breakfast and she brushes her teeth. Her teeth. After, she comes to the institute at 11 o'clock. Then she goes to basketball training. Later, she has lunch and 1:30. 1:30. After, at 3 o'clock, she goes to reading and comprehension class. Then at 6:30, she training again. She eats dinner and goes to sleep. Sí, la S. En la última S. Ajá. Mr. Nelson. First, he wakes up at 6 o'clock. Then he gets up, goes to the bathroom and takes shower. After, he dresses up and has breakfast. Later, he comes to the institute. At 11 o'clock, he leaves the institute and goes to his house. Later, he has lunch and sleep for 1 hour. Then, sometimes he reads. At night, he studies. After, has dinner and goes to sleep. Very well, Mr. Nicholas. First, he gets up at 6 o'clock. Then he goes to the bathroom and has a shower, brushes his teeth, and he dresses up. Then he comes to the institute. At 11 o'clock, he leaves the institute and goes home. Then he has lunch and goes to the gym. Later, he has dinner and goes to sleep. Okay, you're Mr. Osborne. Sure. He was up at 6 o'clock. Then he walked to the
bathroom, in house or shower. Later, he dressed up. After that, he brushes his teeth. Later, he has breakfast and he comes to the institute at 6 o'clock. He leaves. He leaves the institute and goes to the hill house. Later, he was lunch. No, he has lunch. Lunch. He has lunch. Then he has the teacher. Later. No, sin la O, con una E. Later. Later, he studies English. Later, he goes to the train. Later, he goes to the gym. After he goes to the bathroom and has a shower. Later, he goes to the sleep. Okay, very well, Mr. Santiago. First, wake up 6 o'clock and I go to the bathroom and have a shower. He dresses up. After that, he had breakfast and he comes to the institute. After he comes to the house, when he arrived, he had lunch and sleep for 1 hour and snack. Later, he goes for a walk. He returns home at night after he has eaten. Later, he sleeps until the night. Okay, very well, reason. Dresses up. Brushes. Her teeth. Okay. She makes up. And she combs her hair. She picks up her cell phone to chat to her boyfriend. After she comes to the institute and studies, then she leaves Yes. the institute and she goes to the gym. later. She goes back home. We have lunch. After she rests And rests. Going to sleep Uh-huh. Then she Changes. And she goes To the rehearsal. and of color. Later she leaves
Rehearsal. She goes home. She baths and goes to bed. She eats on the phone and then she falls asleep. Okay, very well. Brianna. First, she get up at 4. Then she goes. She goes. She goes. Uh-huh. To the bedroom. Later. What? Takes a shower. Takes a shower. Brushes. Brushes. No, con nada. Brushes. Bra. No. Brushes. 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 Con nada. Ajá. Tal cual. And makeup. Then she does hair ready. Then breakfast. Later, she leaves her house. She goes to her mother. She waits. Until. Con nada. Until. Ajá. Until 7 to enter to the institute. Then she goes the highway bathroom, takes a bath. Then she goes to coach. Afternoon, arrive home 8. Then she has a shower and has dinner. Then she uses the cell phone for a while and then she goes to sleep. Very well, Mr. White. First, he wakes up at 6 o'clock. Then he goes to the bathroom and has a shower. Later, he feeds his cats. He dresses up. After that, he makes the breakfast for he and his dad. Then he brushes his teeth. And then he comes to the institute at 7 o'clock. At 12 o'clock, he leaves the institute and go to his home. At 1 p.m., he has lunch with his dad. Then he sleeps for 2 hours. And he wakes up at 3 p.m. and he goes to the gym. At 6 p.m. he returns to his home. He makes his dinner and go to the bed. Okay, so one day. First, he wakes up 5 o'clock and he gets up. Then he goes to the bathroom and he takes a shower. Later, he dresses up. After, he goes to the first floor and he takes a breakfast. Then he brushes his teeth and he goes to the institute in the car with his father. He takes his class. Then he leaves the institute until 11 o'clock, and he goes to the house. Later, he watches TV for 2 hours, and he checks his cell phone. After, he plays in his PC, and he takes a dinner, and he goes to sleep. Okay, Christine. She wakes up at 6:15 o'clock. Then she goes
She goes to the bathroom and takes a shower and dresses up. Later, her takes breakfast and brushes her teeth. After, she comes to the studies institute. At 11 o'clock, she goes to her house and checks her phone. Later, she takes lunch. Then she goes goes to bed and sleeps for 1 hour. She wakes up, checks her phone, and she watches TV for 2 hours. Spends time with her family. Then she takes dinner, rests, and washes the dishes. Later, she watches TV and she goes to the bed. Okay, very well, Valentina. First, she gets up at 5 o'clock. After, she takes a bath and gets dressed. Then she takes breakfast. After that, she takes a bath. Entonces, chicos, no Then me vayan a hablar mientras llamo asistencias que con la lista que me voy a dar. Nelson. Y allí. Cristina, ¿puede apuntar, por favor? Muy bien. Ah, mira. Then she comes to the institute. After 11 o'clock, she leaves the institute and goes to the house. Then she has lunch. Later, she switches on the computer and watches movies for 3 hours. After 5 o'clock, she reads a book. Then she does exercise. Later, she has dinner. After that, she brushes her teeth and goes to bed. Okay, Maria, we finish. Okay, first she wakes up Wakes up, yeah, that's correct. at 5 o'clock. Then she takes a shower and brushes her teeth. She makes her bed. After, she dresses up. Then she takes breakfast and leaves her house. She takes a public transportation. After, she goes to the institute at 6 o'clock and checks her phone. After, she comes to the institute at 11 o'clock. She leaves the institute and she goes to her house at 1 o'clock and takes lunch and sleeps for 30 minutes. Then she chats with her boyfriend. Later, she turns on her computer and she practices her English with her boyfriend. After, she takes a shower. Then she checks her phone for 3 hours. And she goes to bed. Very well, thank you very much. Richard, ahora sí. Sí, señora. Regálame unos servicios para la María Fernanda Cortés. Angie. Santiago Salazar. A la izquierda. Carol Valeria Ávila. Valentina Herrera Gutiérrez. Valentina. Valerie. Diego Alfredo. Andrea Alvarado. Nelson. Triana. Nicolás Morán. Oswald. Luisa Fernanda. Cristina. Valentina. Juan David Peralta. Mencioné a Valentina Herrera. Sí, señora. Sí. Su segundo apellido como Gutiérrez. Se me pasó mencionar a alguien. ¿Tú? Regálame.
Viniste de la clase, ¿cierto? Pero faltaste un día, ¿sí? Ok. Claro que sí. Repásala bien. Cuando ya esté listo, la presentas. Gracias, Richard. Gracias, Bueno. chicos. Muchachos, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre las terceras personas o las rutinas diarias? ¿No? ¿Ninguna? Eso lo vamos a trabajar hasta que nos lo aprendamos. ¿Por qué? Porque después del presente vamos a pasar al pasado. Y cuando pasemos al pasado, hasta que ustedes se retiren de este instituto y no tengan clase conmigo, todos los lunes o el martes, si es festivo, me van a decir qué hicieron el fin de semana. Por dos razones. Una, para que no se les olvide el vocabulario. Dos, para que no se les olvide la estructura. Y tres, para hacer un repaso general. Porque el pasado simple y el pasado participio, o sea, la segunda columna del inglés y la tercera, es la más compleja de aprender y la que siempre se le olvida al estudiante. Nosotros, recuerden que siempre hablamos en pasado. ¿Sí? Es muy raro que hablemos en presente u otro tema. ¿Por qué? Porque, ole, ¿qué hizo ayer? No, ayer yo miré televisión, ¿en serio? Y caminó hasta... Sí, yo fui, todo es en pasado. Todo lo que usted hable es en pasado. Las conversaciones que usted tenga siempre van a ser en pasado. Oiga, ¿qué le dijo? No, no me dijo nada, todo es en pasado. Entonces necesitamos trabajar y manejar esa parte. Cuando ya estemos en un conversatorio mucho más avanzado, que les entregue una lectura, les voy a leer. ¿Qué entendió? Uy, yo entiendo, no, que he entendido en pasado, porque es que ya pasó. ¿Listos? Muchachos, Dios los bendiga, feliz fin de semana. See you next time. Nos vemos la próxima vez. Feliz día. Descansen.